suspender el acuerdo con Cuba. En la última semana, Cuba acumuló un total de 55.386 nuevos casos positivos al COVID-19 y 461 decesos. Cifras de espanto para un país que pretende abrir gradualmente sus fronteras al turismo a partir del próximo 15 de noviembre, sin más exigencia a los viajeros que la tarjeta de vacunación. El protocolo a partir de esa fecha consistirá en el chequeo de temperatura a los visitantes y la vigilancia de pacientes sintomáticos, toda vez que el gobierno cubano está convencido de que más del 90% de la población habrá recibido para entonces las 3 dosis de alguno de los candidatos vacunales de fabricación nacional. Mientras la dirección del país se entrega a cálculos optimistas, la pandemia sigue causando más de 70 muertos diarios, entre ellos el embajador de Paraguay en La Habana, Bernardino Cano, quien falleció a sus 65 años el pasado 12 de septiembre, según reportaron medios oficiales. Como respuesta a la rápida propagación del coronavirus y la muerte de varios pacientes en edades pediátricas, se ha autorizado el uso de emergencia del candidato vacunal Soberana 02 en ciudadanos de entre 2 y 18 años. Cuba se convierte así en el primer país del mundo en inmunizar a su población infantil, luego de que un ensayo clínico aplicado en 350 pacientes demostrara una tasa de efectividad del 91,2% en un esquema de 2 dosis con Soberana 02 y una tercera con Soberana Plus. A pesar del entusiasmo con que la prensa estatal se hace eco de esta campaña, persisten muchas dudas sobre la eficacia de la vacuna. La información publicada por los científicos cubanos sigue siendo exigua y no ha sido contrastada por sus pares de otras naciones. Si se toma en cuenta que la inmunización en la población adulta no ha mostrado resultados convincentes en medio de la peor y más mortal ola de contagios que ha sufrido la isla, es comprensible que muchos padres no quieran inocular a sus hijos con un fármaco que todavía no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud y se sientan amenazados por el carácter obligatorio que el régimen ha conferido a la vacunación. Pasando a otros temas. Esta semana ha sido noticia la inclusión del artista Luis Manuel Otero Alcántara en la lista de las 100 personas más influyentes de 2021 según la revista Time. La prestigiosa publicación ha reconocido al coordinador del Movimiento San Isidro por su activismo en favor de la libertad de expresión y creación, el retorno de Cuba a la democracia y el respeto a los derechos civiles. Luis Manuel Otero se ha convertido en un personaje incómodo para la dictadura castrista, que ha intentado reducirlo sin éxito con todo tipo de abusos, desde golpizas y allanamientos a su domicilio hasta arrestos prolongados y campañas de difamación. Actualmente, Luis Manuel Otero lleva 2 meses en una prisión de máxima seguridad por su participación pacífica en el estallido social del 11 de julio. Allí espera ser procesado por los delitos de resistencia, desacato y desorden público, todos fabricados por la seguridad del Estado para mantenerlo lejos de las calles ante el temor de que se produzcan nuevas protestas antigubernamentales. La represión desatada contra los manifestantes del 11 de julio continúa suscitando reacciones encontradas en la arena internacional. La alta comisionada Michelle Bachelet ha excluido nuevamente a Cuba del informe actualizado sobre los países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Pese a que varias organizaciones independientes le habían solicitado que incluyera al régimen de La Habana en la presentación de su dictamen ante el Consejo de Ginebra, la funcionaria no mencionó la violencia policial durante las protestas pacíficas del 11 de julio, ni la nueva mordaza contra la libertad de expresión que supone el Decreto Ley 35. Una vez más, la expresidenta de Chile evidenció su complicidad con el castrismo y la voluntad manifiesta de que los abusos que se cometen en Cuba pasen desapercibidos. Es hora de sancionar a los violadores de los derechos humanos. Hay que reconocer que Cuba es una dictadura. Una de las dictaduras peores de la historia. La dictadura apoyada por ustedes también sigue en su expansión por todo el continente, sembrando violencia. Cuba no puede seguir siendo víctima de una tiranía sin escrúpulos, y mucho menos Europa ser cómplice de su juego. En el margen opuesto, la Unión Europea ha aprobado una resolución que condena a la dictadura cubana por su accionar represivo contra las protestas ciudadanas, exigiendo sanciones individuales contra violadores de derechos humanos.
La vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Charanzová, dejó claro que se necesitan acciones concretas en lugar de simples declaraciones, pues el gobierno cubano ha incumplido el acuerdo de diálogo político con el bloque europeo bajo la protección de su representante para la política exterior, el socialista catalán Josep Borrell. ¿Un defensor de una dictadura? Mientras sus aliados más poderosos se mueven con cautela, la dictadura de Díaz-Canel procura estrechar aún más sus lazos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mandatario cubano se encuentra de visita en México para celebrar las fiestas patrias y asistir a la 6ª cumbre de la CELAC, donde podrían trazarse nuevos acuerdos de cooperación entre los países del área para enfrentar la pandemia. La llegada de Díaz-Canel ha sido rechazada por varios políticos mexicanos y cubanos radicados en esa nación, quienes organizaron una protesta pacífica en las inmediaciones del Zócalo para exigir democracia y la liberación inmediata de los presos políticos. En otro orden de asuntos, ha trascendido que la Fiscalía Militar juzgará al policía Jovennis Pelegrín Hernández, quien disparó al joven Diubis Laurencio Tejeda en el barrio La Guinera durante las protestas del 11 de julio. En agosto, la Fiscalía dio por concluida la investigación alegando que el oficial había actuado en legítima defensa, pero la exhaustiva reconstrucción de los hechos llevada a cabo por el proyecto independiente Inventario demostró que Diubis Laurencio Tejeda fue asesinado de un disparo en la espalda. La bala perforó el pulmón y se alojó en el corazón, causándole la muerte en el acto. La solidez de las pruebas recopiladas por la plataforma independiente ha obligado a reabrir el caso. El policía será ahora juzgado por los cargos de homicidio y lesiones, pues además de ultimar a Laurencio Tejeda, disparó a mansalva contra la multitud de ciudadanos que protestaban contra la dictadura. Usted, presidente Díaz-Canel, y su gobierno me está poniendo la pistola a mí en la cabeza delante de todo el mundo. Para el cierre de este noticiero hemos reservado la pincelada tragicómica protagonizada por el agente castrista Edmundo García, quien ha admitido mediante una directa en YouTube sus labores de espionaje al servicio de la dictadura. Visiblemente desencajado, García ha amenazado con suicidarse para lavar su honor, no sin antes revelar información sobre otros presuntos agentes infiltrados en Miami y acusar de contrarrevolucionarios a Israel Rojas, cantante de Buena Fe, Hugo Cancio y Carlos Lazo, todos bien conocidos por su aparente lealtad al castrismo. El inopinado sobresalto de Edmundo ha removido la curiosidad de los cibernautas, pero nada más. Sus directas no pasan de ser un show patético que ilustra muy bien cómo acaban quienes se creen favoritos de dictadores y no son más que peones desechables. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba.